Muy, pero muy buenas tardes. En este 9 de julio de 2021, en el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. ¡Viva la patria! En este 9 de julio. Y le damos la bienvenida a todos porque a partir de ahora, como todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, no solo empieza el programa La Brújula por Radio La Luna, sino que empieza el largo fin de semana hasta el lunes a las 8 de la mañana, de manera tal que los convocamos a todos a que disfruten las próximas 2 horas al mismo tiempo que disfruten el cálido clima de hoy y que no va a durar mucho más porque seguramente mañana la temperatura va a bajar considerablemente. 24 grados la temperatura aquí en el Palomar, donde se sitúa la antena de la radio y los estudios de Radio La Luna. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a quienes nos están escuchando a través de la antena de la radio, a quienes nos escuchan a través de la www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos escuchan por Twitter, por Facebook, por cualquier aplicación. A todos, muy buenas tardes. Y a mi compañero de mesa, desde que nació este programa, va a cumplirse 3 años el 1 de octubre de este año, Daniel de Abrante. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes a nuestros queridos oyentes, como cada viernes de todo el año. Muy bien, y le damos también las muy buenas tardes a quienes nos han acompañado aquí hasta hace un momento, nada menos que el dueño de la radio, Marcelo Parente, y nuestro amigo Miguel Pascuale. Así que a ellos también muy buenas tardes. Miguel Pascuale, que está trabajando en la creación de un multimedio apuntando nada menos que al bien común, al bienestar general. Así que felicitaciones para Miguel Pascual, que hace posible también que este programa esté en el aire. Le damos las muy buenas tardes a nuestro operador de casi todos los viernes, Leandro Mugarza. Leandro, ¿cómo te va? ¿Ahí estás? Sí, está detrás del vidrio, ahí, los que estamos en la pecera somos nosotros. Él está un poco más libre que nosotros todavía. Aquí le damos también las muy buenas tardes a Florencia Videberri, realizadora de los flyers de difusión de nuestro programa. También las muy buenas tardes a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Un canal de YouTube donde estamos acumulando todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este tiempo, que rondan las 1200, y algunas que se van a subir mañana, que son de esta semana, más las que tengamos hoy, que lógicamente van a ser interesantísimas. Le damos las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes Capital hace posible que nos escuchen allí a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también las muy buenas tardes a Gustavo Ficini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Así que le hemos dado a todos las muy buenas tardes y les comentamos, a pesar de que venimos con un día tan intenso que tenemos que acomodar el foco de nuestro cerebro en el programa 301. El último martes hicimos el programa 300 y ya estamos en el programa 301. De manera que vamos a tratar de traer la semana que viene, toda la semana vamos a traer lunes, martes y viernes, algunas facturas como para que los muchachos que nos han hecho posible que esto salga al aire en forma realmente técnicamente perfecta, bueno, disfrutemos unos té, porque ahora no tomamos mate, ¿verdad? Un té, un café, y con unas buenas facturitas. ¿Qué programa vamos a tener hoy? Vamos a tener un programa realmente muy, pero muy interesante, porque en primer lugar vamos a estar hablando con el cacique Pedro Abalyay. Con él vamos a estar hablando desde La Rioja, porque le queremos preguntar cuál ha sido la repercusión en la comunidad indígena de la Argentina con la elección de la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón. ¿Cómo ha repercutido? Porque realmente, si ustedes piensan, es un cambio copernicano. Hasta hace muy poco tiempo, en Chile, los mapuches estaban casi
estigmatizados como personas rebeldes que invadían la propiedad privada, que la destruían, que quemaban casas, que eran violentos, y de pronto hay una convención constitucional en Chile y se elige para presidirla, por lo menos en un primer periodo, nada menos que a una mujer, ya es un dato en sí mismo, mapuche, de los pueblos originarios, que además hizo un discurso que vale la pena escucharlo, porque vienen a remover toda una cantidad de paradigmas culturales que se han impuesto a través de la colonización y que nos vuelven a reencontrar entre los seres humanos, de los seres humanos con las otras especies y de los seres humanos con el medio físico y biológico del que formamos parte indisoluble y que si destruimos nuestra propia existencia. Así que le vamos a preguntar a Pedro Abalay cómo ellos están viendo esto. Después vamos a estar hablando con Alejandro Natalini. ¿Sabes, Daniel? Alejandro Natalini es un ingeniero que trabaja en el tema agua. Y desde allí, desde el tema agua, le vamos a preguntar, porque hay algo que a veces nos olvidamos, porque sobre todo nos olvidamos aquí en esta zona cercana al Río de la Plata, donde en promedio los 14.000 metros cúbicos por segundo hacen que tengamos una cierta abundancia de agua, y nos olvidamos que el agua no sobreabunda, el agua dulce no sobreabunda en el planeta, y que por otra parte en el cosmos, que ya el ser humano conoce bastante del cosmos, el único lugar, el único planeta donde existe el agua es el planeta Tierra. ¿Cuidamos el agua como corresponde? ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Incide en la evaporación de las aguas y la potencial sequedad del planeta Tierra? Un día escuché un reportaje, era una entrevista a Carl Sagan, y Carl Sagan le decía al entrevistador, la importancia de estudiar Marte es porque sabemos que en el planeta Marte hubo agua, pero no sabemos por qué el planeta se secó. Saber eso puede ser fundamental para la preservación de la vida en nuestro bellísimo y querido planeta Tierra. Así que vamos a estar hablando con el ingeniero Alejandro Natalini. También vamos a estar hablando después sobre el tema del deporte en las personas con discapacidad, su efecto terapéutico y el desarrollo personal ante la concepción de la sociedad, con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. Vamos a tener un breve informe del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, sobre 3 temas importantes, 3 resoluciones judiciales, fallos judiciales, uno sobre una banda de secuestradores extorsivos, otra de funcionarios públicos que estafaban con planes sociales, y otra sobre el hijo del maldito general, que se llama Ricardo Bussi. Así que y después vamos a estar hablando con Laura Deriu sobre la exploración sísmica en el mar argentino, bombardeo y derrames de petróleo en nuestras costas. Realmente, cuando vos pensás, Daniel, que frente a Mar del Plata se van a hacer exploraciones y quizás explotaciones petrolíferas, y que puede haber derrames y que esos derrames puedan llegar a la costa de Mar del Plata y que eso pueda dañar el turismo, vos decís que hay que estar verdaderamente loco para asumir un riesgo de esa naturaleza. Sí, no solo el turismo, sino todo el ecosistema. Y además, bueno, afortunadamente nos lo va a contar Laura seguramente, pero hubo una contundente, digamos, manifestación en contra en las audiencias públicas que se realizaron, ¿no? O sea, todo el mundo se manifestó contrario. Porque efectivamente, lo hablábamos con Antonio Brailovsky, en el momento en que lo que uno tiene que pensar es en cómo vamos haciendo la transición para distanciarnos cada día más de los hidrocarburos, es decir, de quemar hidrocarburos para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, o para el transporte, en el momento en que tenemos que iniciar esa transición, nosotros vamos a buscar en el mar argentino petróleo. Realmente el interés no es de la Argentina, el interés es de las empresas petroleras que tienen personal, tecnología, maquinaria, instrumental para hacer esa tarea. Y como no la pueden hacer en otro lado, vienen y la hacen aquí, porque evidentemente no es que en cualquier mar del mundo usted va, perfora y va a encontrar petróleo. De manera que la verdad es que no tiene ningún sentido para la nación asumir semejante riesgo. Pensemos por un momento que ya la curva descendiente del petróleo se inició. Es decir, que
el consumo de petróleo tiene que ir bajando inexorablemente porque en el año, por ejemplo, 2016 no se descubrió ningún nuevo yacimiento en el planeta Tierra. Sí, además, cuando hablamos de energía, lo primero que tenemos que poner arriba de la mesa es cuál es la matriz energética a la que vamos, ¿sí? Y no pensar que el petróleo nos va a salvar de nada. De nada, en absoluto. Eso es Y aparte es pan para hoy, hambre para mañana, porque ningún yacimiento va a durar 100 años. Bueno, ahí está Venezuela con el yacimiento más importante del mundo y con todos los problemas que con todos los problemas que tiene, ¿no? Y claro, y los países árabes, en fin. No, pensar que vamos a salir adelante porque nosotros hagamos, digamos que bueno, si es sobre el territorio, ya hay una experiencia. También sobre el territorio genera una enorme contaminación. También en el Valle de Río Negro está generando un verdadero desastre, una catástrofe ecológica. También puede generarlo en Vaca Muerta, con la contaminación de las napas de agua, con la ruptura de la roca y la posibilidad de movimientos sísmicos. En fin, es todo desastroso. Realmente no se entiende, pero en el mar argentino, que además es un mar que por la latitud es un mar bravío, esto no tiene ningún sentido. Bueno, y además habría que hacer un seguimiento a las declaraciones preelectorales de la mayoría de los candidatos y los actos posteriores, ¿no? Y no solo hablamos del petróleo y el fracking, hablamos de la minería a cielo abierto, de todas las agresiones que recibe nuestro ecosistema, nuestro suelo, ¿sí? Uh-huh. Y que no le dejan nada al país. Y no le dejan cada nada, vez más pobres, cada vez peor. Pero sí, es decir, pensar que abrir la puerta de tu casa para que te lleven las cosas te va a hacer rico es medio estúpido, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la Argentina. ¿A quién se le ocurre que vos te vas a hacer rico abriendo la puerta de tu casa, dejando que cualquiera entre, que abra el placar de tu casa, que se lleve tu ropa, que abra la heladera, que abra la heladera, se lleve tu comida y vos así te vas a hacer rico? Realmente es lamentable la poca vocación nacional de nuestra dirigencia que se está observando en el tema de la hidrovía, ¿no? Con mucha nitidez, donde efectivamente no hay nada que discutir. Es un río interior de la Argentina y la soberanía sobre ese río no tiene la menor discusión. Por otra parte, como se exporta el 70-75% de lo que exporta la Argentina por esa vía, es indudable que manejar esa vía es absolutamente estratégico. Manejar los puertos, manejar el flete, hacer un plan de desarrollo en torno al Paraná, y sin embargo no, lo dejamos para que potencias extranjeras y empresas extranjeras puedan hacer pingües negocios. Qué opaco 9 de julio. Qué opaco 9 de julio. Realmente qué bien hubiera hecho el presidente decir el Paraná es argentino y lo vamos a recuperar. Estamos ya en contacto con nuestro amigo Pedro Avaliay. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes, Mario. Ya que terminando de hacer unas losas así con los hermanos. Ah, muy bien. Quiere decir que has tenido un día de mucho trabajo. Sí, la verdad que sí. Y en La Rioja, donde no abunda el agua, así que una losa hay que llevarla, ¿no? No sé qué temperatura tendrán en este momento. No, hoy hizo calor. Para tener una idea, estamos de shortcito y desnudo acá. Muy bien, muy bien. No hace calor acá. Fácil, unos 30, de hecho, 28, 30. Amigo, qué calorcito, prácticamente un veranito. Sí. Pero ya estamos anunciados por el Servicio Meteorológico Nacional que mañana desciende la temperatura tremendamente, de manera que anda pensando que te vas a poner mañana, porque en shortcito y desnudo no vas a llegar muy lejos. Pedro. Casualmente estamos hablando de los otros días, porque ahora las otras vueltas también hacía calor y el otro día estaba nevando acá. Qué bárbaro. Sí. Claro, un clima muy seco. Sí, o te hace calor o te hace frío, así no hay media. Claro. Pinto, dijo. Y bueno, acá tenemos mucha humedad, que es la que amortigua los saltos de temperatura hacia arriba o hacia abajo. Bueno, Pedro, te llamábamos por lo siguiente. Queríamos saber la repercusión que había tenido, porque vos ya nos habías hablado de la posibilidad de constituir un partido que nucleara a todos los habitantes que en este territorio son originarios del propio territorio, que estaba vinculado al concepto de la Pachamama, y que evidentemente están rescatando culturas a veces pisoteadas, a veces avasalladas, pero culturas milenarias que realmente hacen a la
multiplicidad de culturas que existen en la Argentina. De pronto en Chile nosotros vemos desde hace ya 2 años y pico que parecía que los pueblos originarios estaban segregados, que los pueblos originarios eran violentos, que querían lo que no merecían, que quemaban casas, etcétera, prácticamente estigmatizados por el poder, y de pronto Chile se da vuelta, va a cambiar su constitución, elige una convención constitucional que va a refundar Chile, y la primer presidenta de esa convención es nada menos que una mujer mapuche, Elisa Loncón. ¿Cómo repercute acá entre ustedes? A nosotros nos repercutió magnífico, pero entre ustedes, ¿cómo repercutió eso? No, para nosotros es muy bueno. Nosotros ya veníamos hablando en Chile hace 6 años. Nosotros tuvimos un intercambio cultural, nosotros fuimos, porque nosotros estábamos trabajando con el tema de la lengua cacán. Uh-huh. Y en Copiapó, nosotros teníamos unas hermanas diaguitas, cacanas, diaguitas cacanas. Y bueno, fuimos a recuperar por el tema que le contaba las otras vueltas, del tema del diccionario cacán. Uh-huh. Nosotros tenemos un hermano con más de 40.000 palabras en cacán. Y claro, todo lo han dado por lengua muerta. Y bueno, desde entonces estamos luchando, ¿viste?, para tratan de hacer el diccionario, conseguir los fondos, y no había manera con el gobierno anterior, con este gobierno a nivel nacional, ¿no? Ni a nivel provincial tampoco. Qué bárbaro. Así que... Que no debe ser mucha plata tampoco. No es mucha plata, pero no lo tenemos. No, digo para el Estado. ¿no? La situación de nosotros sube como es para sobrevivir, nomás, ¿me entiendes? Sí, sí. Uno, por ejemplo, los sueldos de La Rioja, usted que dice, nosotros tenemos los sueldos más bajos del país y los funcionarios más ricos. Amigo. Eso es lo que pasa. ¿A qué le llamas los sueldos más bajos? ¿Cuánto gana un empleado estatal? Y acá 17, 18, 20. Pero eso es pero eso es menos que el salario mínimo vital y móvil, que ya es una vergüenza, que está en 26.000 pesos. Bueno, acá los sindicalistas y los funcionarios son cada vez más ricos y entra la plata, entra como en San Luis, acá en Catamarca están ganando 50.000 y acá un empleado, póngale ahora, está llegando con el aumento, esto que han dado ahora, están llegando 20 y pico, 28, 20 con los descuentos. Tremendo. Bueno, cuando andábamos nosotros por ahí por Chile, nosotros ya buscábamos la unidad allá en Chile, que se tenían que unir, hablamos de las políticas indígenas, porque el mapuche estaba muy separado, también hacía un lado a los hermanos Aymara, a los hermanos Coya, a los dieguitas, todos son muy ellos, ¿viste? Pero en el camino se fue construyendo toda esta política indígena y se empezó a buscar la unidad, como tal lo estamos haciendo nosotros acá. O sea, para nosotros igual que en el Perú, hoy que ganó Pedro Castillo. Sí. O sea, todo la vía Yala para nosotros están muy contentos. Todo lo que es Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, están contentos de que por primera vez tengamos un candidato a presidente de los pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, en esa construcción estamos del Frente Indígena Pachamama construyendo esto. Ya en Bolivia tienen No, sí, pero es distinto. Pero es distinto a los otros también. Uh-huh. También sabemos que Evo también es muy de izquierda y muy también socio del kirchnerismo, socio de las multinacionales. Uh-huh. La diferencia con todos los partidos, nosotros estamos solos, sin ningún multinacional que los apoyen, como el caso de que estaba Jaco Pérez en Ecuador. Jaco Pérez estaba metido a la CIA, estaba metido a las multinacionales, y nosotros no estamos dando ninguna ayuda de ninguno de ellos, porque sabemos que es entregar el país, porque siempre lo hemos dicho, ¿cómo puede ser que un país tan rico como la Argentina y tengamos
tanto hambre la gente, se nota muy mucho la diferencia en el Chaco, en Formosa, en Salta, en La Rioja, Jujuy, Corrientes, Misiones. Yo creo que en todos lados, saliendo de la General Paz. No, creo que no, en todos lados el hambre. acá, yo hoy estuve en Solano, acá en el Gran Buenos Aires, y te puedo decir que la situación social en el Gran Buenos Aires también es, digamos, está al borde del colapso, Sí, esto, ¿no? Así exactamente. Yo creo, no es que yo, sino que todos los que estamos trabajando acá, creo que se van a adelantar las elecciones a presidenciales, porque si no hay un estallido social, pasa raspando. No puede ser que esta señora Cristina no le interese nada, solamente su grupito, nomás, nada más. Están vendiendo la Argentina con las multinacionales, no están diciendo nada. Y los hermanos por ahí, nosotros ahora hemos optado por empezar a hacer las denuncias ya en derechos humanos internacionales, porque ir a denunciar de acá es como ir a denunciar con el patrón, ¿me entiendes? Sí, sí. No tenemos justicia, no tenemos nada, no respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales, no respetan absolutamente nada. Están gobernando como si fueran patrones de estancia. Y eso tenemos que acabar de una vez por todas. Lógicamente. Y cómo, pero yo te pregunto, Pedro, ¿cómo pueden ustedes, digamos, aprovechar en el buen sentido de la palabra este impulso de Chile, porque es un cambio copernicano, porque incluso en Chile los pueblos originarios, no sé qué porcentaje de la población son, a diferencia de Bolivia, que probablemente los aymaras sean una nítida mayoría. En Chile no creo que sea igual, aunque desconozco profundamente hasta dónde puede llegar, digamos, la extensión de la presencia de sangre de los originarios en cada chileno, pero de todas maneras, lo que me parece que desde el punto de vista simbólico y político es significativo es que esa convención donde los pueblos originarios son una minoría, de todas maneras, el carácter simbólico de la refundación de Chile, eligiendo a esta mujer mapuche. ¿Cómo lo aprovechan ustedes? Eso es muy bueno, porque vean lo que sirve la unidad, porque después los mismos mapuches han entrado a abrir el juego político a todas las otras comunidades. Entonces empezó a participar todo ya más en armonía, porque primero castigaban a los mapuches, después le tocaban a los yeguitas, después a los collas, y así. Y lo mismo pasa en Argentina. En Argentina pasa lo mismo. Van provincia por provincia. Hoy, hace poquito, le dieron a los secretarios de Cultura de las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, le dieron 100 millones de pesos para hacer, ahora le han cambiado el nombre de turismo indígena por turismo arqueológico, a donde vienen a explotar los territorios ancestrales nuestros, los cementerios indígenas, a hacer tira todo, a las cámaras de hotelera van a hacer, y ya se imaginen de qué van a hacer, o de Cristina o del presidente. Uno de los dos van a hacer, porque no van a poner tanta plata para venir a hacer el turismo y esto le quita la libertad de trabajo y de todo, y de todas las miserias que tenemos nosotros. Encima le vienen a quitar el trabajo a los pueblos originarios, porque nosotros tenemos también proyectos de turismo indígena, a donde no los hace falta a ellos. Nosotros tan solo nos tenemos que organizar, hacer unas cabañas o hacer mínimamente tipo pensión para atender a la gente que conozca nuestra cultura, que conozca todo lo que se hace, tejido en telares, tallado en piedra, pinturas naturales, promover nuestra cultura, nuestra cosmovisión, que se sepa en la Argentina, que conozcan, porque, bueno, está bien, yo los entiendo, en Buenos Aires, ellos ven Miami, ven Europa, y no ven nuestro territorio, no ven lo rico que es en cultura, lo rico que es en la Argentina en turismo, que solo tiene que salir
Después de la General Paz nomás tienen que salir y conocer un poco más el capitalismo. Entonces esas cosas a nosotros nos quita trabajo, la persecución, el robo de tierra. No puede ser acá un funcionario, un mísero secretario que tenga 26 propiedades quitándole las casas a la gente con discapacidad. Las tierras las venden, las hacen country, las venden. Los deudores fiscales como Tinelli, Cargill, los judíos, todo en tierra y premiado con millones de dólares para hacer plantaciones de olivo, de donde son dueños ellos, y dar generar mano de obra. A los deudores, o sea, los delincuentes están premiados acá, ¿me entiendes? Claro. Esas cosas, y en los territorios nuestros, el Valle Antinaco, los colorados, ahí se han instalado Cargill, los judíos, por darle se llama finca La Liliana, que es de los judíos. Para que dé una idea, nomás para que tenga una idea, son 4.000 puestos de trabajo ahí en la época de cosecha, en tema de la aceituna, la uva, el durazno, y todo en tierra nuestra, premiado en la época de Carlos Menem. Y acá por este otro lado, todo lo que acá por Catuna, ahí está Tinelli, todo eso, está la Muyuna por ahí, todos están ahí, todos deudores fiscales. Uh-huh. Entonces da bronca cuando le agarran las tierras. En el Chaco, usted ve en el Chaco donde van desmontando todo, ¿quién son estos también? De Macri, de Urtubey, en el Chaco salteño, ¿me entiendes? Y van las multinacionales haciendo con el tema de la soja, desmontando y cada vez corriéndolo más a los hermanos de los pueblos originarios, a donde ya le matan los animales, no tienen agua, no tienen nada, no tienen luz. El negocio más cerca tiene que caminar 50 kilómetros los hermanos, pero ya en caso de tener cerradita las despancitas que están ahí cerca de ellos, o no tener nada, que se le acaba la mercadería, tienen que caminar 50 kilómetros, y cuando llueve, olvídese, lo que es el barrio, no pueden ni transitar ni a pie, una ambulancia no puede entrar, y así van haciendo las cosas el gobierno, los gobiernos nacionales, junto con los gobiernos provinciales, en la triple frontera, a donde no le hacen los documentos, a donde los hermanos se mueren en las puertas de la salita, y si no le dan medicamentos vencidos, ¿por qué no le hacen los documentos? Porque quieren esas tierras. Entonces, al no tener el documento, no tienen salud y no tienen el derecho territorial. Todas esas políticas tenemos que cambiar de una vez por todas. No más INAI. Tenemos un INAI que socio del Estado no los representa a nosotros, no los representa. Tenemos que cambiarlo sí o sí, o por lo menos tener que ahí tienen que estar los pueblos originarios de cada provincia y tener sus representantes. No puede ser que estén las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos piqueteros, todo cobrando en nombre de los pueblos originarios. Tenemos que acabar con esa corrupción. Si vamos a tener un INAI, que es un Instituto de Asuntos Indígenas, bueno, pero que sea con los pueblos originarios. No que venga a engañar y que hacen carpeta y esto, este otro, y puro chamullo. Vamos a los hechos, vamos a ir a los hechos. Vamos a estar denunciando entre un mes, más o menos va a estar saliendo un documento de todos los hermanos, de parar esta corrupción, pero hay que hacerlo en los derechos internacionales. Ir a Ginebra y de Ginebra que lo manden para que lo llamen a esto, sinvergüenza de acá, de una vez por todas, porque si no es ir a denunciar de acá al patrón, y el patrón que te va a decir. Y no hay justicia para el pobre, no hay justicia para los pueblos originarios, no respetan nuestros derechos. Ahí dice clarito la Constitución. ¿Qué dice el artículo 75, inciso 17, la 22, o la 23.302, o el convenio con la OIT de la 169? Dígame si usted ha escuchado que algún político de esto habla de los derechos en las provincias feudales estas, del NOA, del NEA, de Cuyo, de la que quiera. No hablan de los derechos de los hermanos, no hablan nunca un político de esto, de los derechos. Parece que no la conocen en la Constitución. Entonces, hay que empezarle a hacer conocer a los funcionarios, hay que empezarle a hacer saber a los jueces. Y si no, para que tenemos jueces
Así es. Pedro, bueno, el tiempo, viste que acá es limitado, pero has dicho cosas que son sumamente importantes. La última que te pregunto entonces, ustedes van a unir todo lo que puedan a los pueblos originarios de la Argentina y decididamente van a participar en política en el futuro. Sí, no, eso se están ya inscribiendo en las provincias, ya hemos estado largo con el estatuto, en el caso de Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones, estamos hablando ahora con los hermanos de ahí, del sur también estábamos hablando, y ya está con el estatuto, todo listo para empezar a inscribir las comunidades. Cuando nos inscribamos en 5 provincias, ya somos partido nacional y bueno, ya vamos a hacer con todo. Pero no tan solo los pueblos originarios, sino para toda la sociedad que integramos en la Argentina. Bien. Que tenga más o menos una visión como nosotros, ¿me entiendes? De cuidar la Pachamama, de cuidar la tierra, no más minería a cielo abierto. No puede ser que estén ciclo las multinacionales se llevan el oro. Yo le voy a dar un ejemplo de acá, de La Rioja. Uh-huh. Cuando se hace la mexicana, cuando se hace el cable Casil más largo del mundo, ¿a dónde ponen la primer sucursal de Banco Nación? Acá en Chilecito, en mi tierra. Claro, el Famatina. Lo han hecho en Córdoba, por el Famatina. Uh-huh. Entonces ahí, ¿qué ha quedado? Hierro y hermanos muertos por tuberculosis, porque lo hacían como todo a pulmón, pala y pico, ¿me entiendes? Y dinamita, y entonces ahí morían los socavón, no podían respirar, entonces la mayoría moría de tuberculosis, y eso quedó. Eso no quedó nada. No quedó nada ni para la Argentina, y menos para mi pueblo. No quedó nada, se robaron todos los ingleses, se llevaron todo. Y eso ha hecho con Joaquín P. González, con el gobierno nacional, ¿me entiendes? Entonces, por eso ya tenemos experiencia nosotros de eso, y por eso no queremos más minería acá. Aparte, La Rioja es una zona muy árida, y el Famatina es la única fuente de agua que tenemos nosotros, con los glaciares de ahí. Claro. Si no, no tenemos más nada. Por eso cuidamos con alma y vida esto. Muy bien. Y bueno, Pedro, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo en este día, además, de la independencia. Te recuerdo que los pueblos originarios pelearon junto a los criollos frente a las invasiones inglesas en 1806 y 1807, y un día te mando el reconocimiento que el Cabildo de Buenos Aires tuvo con nuestros hermanos originarios en aquel momento, hace más de 200 años. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mario, y siempre agradecido a su radio ahí y a toda la sociedad, y también convocamos a todos los sectores políticos, sociales, más o menos, que tengamos un poquito de cuidar nuestra cultura, nuestras raíces, y defender el agua, la vida de toda la sociedad, porque no es de los pueblos originarios. Por ahí algunos se quejan allá en Buenos Aires, que por qué allá en La Rioja hacen quilombo, pero cuando contaminan acá, corren por todo el Pilcomayo. Así es. Para todo, cruza por toda la Argentina. Así es. Y ahí lleva el cianuro. Así que bueno, hermano, muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Desde ya muy agradecido, y convocando a toda la sociedad a sumarse con el partido del Frente Indígena Pachamama y construyéndolo una nueva política más igualitaria para todos. Muy bien. Bueno, te dejamos aquí porque el tiempo se nos ha ido. Fuerte abrazo y hasta pronto. Igualmente, bueno, para usted, Mario. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con Pedro Abaliay, desde La Rioja, desde Chilecito, donde está el Famatina. Bueno, está muy bien esta iniciativa de organización política de los pueblos originarios. Es una ola que está recorriendo toda la América, una ola necesaria y postergada, ¿no? Uh-huh.
Postergada por siglos. Por siglos, exactamente. Así que bueno, bienvenido para tener una sociedad con múltiples voces y donde los que más la sufren empiecen a estar en primer plano, y cambiar un poco los objetivos y la forma de construir esta sociedad. Así es. Bueno, como siempre, a veces vos observás, Daniel, que algunos teóricos hablan como si la tierra no existiera, como si el aire no existiera, como si el agua no existiera. Es decir, hay algunos pensadores que se ve que viven en un departamento y tendrán su biblioteca, y desde allí, aislados del mundo, reciben su provisión de víveres, su comida, y creen que el agua que tienen allí es del tanque de agua del edificio, y que el tomate nace en la verdulería, y no observan que efectivamente nosotros somos parte integrante de un espacio, de un ambiente, de la naturaleza, a la cual le debemos todo y por la cual deberíamos estar trabajando para que cada día esté más sana, más recuperada, más limpia, y sin embargo hacemos todo lo contrario. Y la defensa del ambiente nos va a hacer mejores. Además de ser una necesidad imperiosa, que en algún momento se va a transformar de vida o muerte, es una de esas luchas que te hacen mejor, que te hace mejor persona. Bueno, quiero decirte, Daniel, que dado que vamos a estar unos minutos hasta que nos podamos comunicar con el ingeniero Natalini, que ayer Víctor Oscar García Costa nos envió una nota porque se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de un querido compañero, Anselmo del Carmen Montes. Y bueno, lamentablemente la pandemia lo atacó a él, falleció justamente el 8 de julio del 2020. Nosotros veníamos conversando con él, en un momento determinado lo tomó el virus, lo afectó tanto que lo tuvieron que internar, lo pusieron en terapia intensiva y finalmente falleció. Dice García Costa que a nosotros nos dejó sin una amistad construida a lo largo de medio siglo. En defensa del pueblo sufrió persecución y cárcel que soportó con grandeza. Fue un militante leal y un legislador, porque fue diputado provincial en Chubut, ejemplar. Cumple recordarlo porque está en la mejor historia del Partido Socialista en el Chubut. Y hablando... Murió convencido de que sin socialismo no hay solución, no hay solución a los problemas sociales, a los problemas políticos, a los problemas ambientales, y que la lucha por un socialismo tiene que ser para los argentinos y con los argentinos. Sí, quería decir que ya que estamos tocando estos temas y hablamos de Anselmo Montes, yo quiero traer también a la memoria, sí, un dato relevante de la historia argentina, y es que el primer legislador digamos, originario de un pueblo originario en la Argentina fue un socialista, un destacadísimo socialista, poeta además, y un gran intelectual, que fue Mario Bravo. Así es, Mario Bravo. Socialista, indio, poeta y destacadísima personalidad. Así es. Bueno, Daniel, si no nos podemos comunicar, vamos a avanzar con un breve informe que nos hizo el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Él nos va a relatar tres fallos judiciales sumamente importantes, que siempre me parece interesante poder difundir estas cosas, porque a veces hablamos con generalizaciones, y también es cierto que el Poder Judicial en la Argentina expresa a distintos estamentos, distintas calidades humanas, distintas calidades morales, distintas calidades jurídicas, y en algunos casos nos reivindicamos con nuestro Poder Judicial. Vamos a escuchar al fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola Mario. Bueno,
Bueno, fin de semana complicado acá en Tucumán, con muchas novedades importantes, porque 3 noticias cortitas para no robarte mucho tiempo. En primer lugar, salió la primera sentencia en Tucumán en contra de una banda que se dedicaba a los secuestros extorsivos. A partir de una investigación que se hizo con los fiscales federales de primera instancia, hemos llegado al juicio oral y público y conseguimos penas de 14 años de prisión para los integrantes de la banda. Vos sabés que este es un delito que afecta y mucho en la zona del Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, pero hasta el norte argentino no había llegado esta modalidad. Ya tenemos varias causas en trámite y esta es la primera sentencia. 14 años de prisión dictadas por el Tribunal Oral Federal. La otra noticia interesante que tiene que ver con la pandemia es que se han reanudado los juicios orales y públicos en Salta con contra más de 25 personas vinculadas a las estafas hechas con los planes sociales, con el IFE, que efectivamente es un beneficio dado por el gobierno para esta etapa de la pandemia. Se han detectado en varias oficinas públicas, empleados públicos, incluso jefes de las oficinas del PAMI en la zona de Orán, el carril y de embarcación, que estaban cobrando el IFE como si fueran desempleados o desocupados, en realidad cuando no les correspondía. Esto y más un grupo muy importante de personas más, que son unos 25 en total, ahora sigue adelante la investigación. No, perdón, ahora sigue adelante el juicio, no la investigación ya está terminada. Y finalmente, un fallo que tiene que ver con el legislador Ricardo Bussi, en donde desde la Fiscalía de la Cámara Federal insistimos que un delito cometido allá por marzo del año pasado tenga que ser investigado por la justicia federal. Puntualmente se trata de cuando Bussi regresó al país al principio de la pandemia y no guardó la cuarentena que en ese momento exigía el decreto nacional. Se le hizo un PCR en aquella época, a pesar de que tenía síntomas, se siguió reuniendo con distintos políticos y dio conferencias de prensa, y por lo tanto infringe el artículo 202 y 205 del Código Penal al no obedecer el decreto de la pandemia. Nosotros estamos reclamando que eso sea juzgado por la justicia federal y que no pase a manos de la justicia provincial. Veremos qué ocurre en este sentido y obviamente cualquier noticia la estamos pasando. Seguramente estarás escuchando sonidos de automotores y silbatos, es porque estoy en la calle, en la cola de un cajero, tratando de sacar algo de plata de mi sueldo para este fin de semana largo. Abrazo grande, Mario. Bueno, ustedes lo han escuchado, el fiscal general de Tucumán, un hombre sencillo, un hombre realmente muy honesto, que ha trabajado sobre causas de contaminación ambiental extraordinarias y donde siempre nos dice que la justicia sin la participación popular difícilmente pueda avanzar. Son dos lados los que tienen que actuar. Por un lado, el pueblo movilizado, organizado en asambleas en defensa del ambiente o en defensa de cuestiones sociales también, y por otro lado, la justicia que no en todos lados es tan enérgica, no siempre tiene esta inclinación a realizar justicia en serio, pero que en el caso del fiscal Gómez podemos dar fe que siempre se ha comportado como corresponde, siempre a favor de las necesidades sociales, siempre a favor del ambiente, siempre a favor del país que todos queremos y que a veces se refleja en la justicia, y por eso lo hacemos nosotros. Daniel, nos quedan unos minutitos y dado que no hemos podido hablar con el ingeniero Alejandro Natalini, quedará para una próxima invitación. Lo cierto es que hoy, 9 de julio, es el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia. Me gustaría
simplemente leer de aquella declaración 2 líneas, que son las que dicen: es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Es interesante, 10 días después a esta declaración, de la que leí un párrafo, se iba a agregar y de toda otra dominación extranjera. Es decir, porque lógicamente nos independizábamos de Fernando VII y de España, pero algunos todavía podían tener la pretensión de que fuéramos a caer con Inglaterra o con Francia, que eran potencias imperialistas de aquel momento, colonialistas de aquel momento, y que podían pretender tener sobre nosotros una acción dominante, como la que finalmente los ingleses nos impusieron en Malvinas, por un lado, y a través de los ferrocarriles, y esto que nos contaba el amigo Pedro Avallay, por otro, de manera que la colonización posterior vino por otros medios. Pero me parece muy importante señalar esto que dicen los congresistas de 1816, porque ellos dicen algo que es muy claro. Nosotros estábamos en guerra de la independencia. San Martín estaba en etapa de organizar el ejército de los Andes y necesitaba la declaración de la independencia porque la Revolución de Mayo de 1810, que ya en su seno incubaba la independencia nacional, lo había hecho a nombre de Fernando VII. Total, Fernando VII estaba encarcelado por Napoleón y, por tanto, ya teníamos autogobierno sin necesidad de una declaración que pudiera generar algún tipo de rispideces. Pero para 1814, Fernando VII vuelve al trono. Y después de la derrota de Waterloo en 1815 por parte de Napoleón, se establece una restauración del viejo orden y sobreviene la Santa Alianza, que en manos de la parte que le corresponde a Fernando VII va a intentar arrasar con todos los que intentaron sublevarse en sus territorios de América. De manera que quien recuerde el himno nacional argentino en toda su letra, que no es la que cantamos, estoy hablando de la de 1813, donde dice algo así como: no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y después habla de cómo baña en sangre, bañan porque asesinan a los criollos que querían la independencia. Etapa que la quieren ocultar, pero que está totalmente documentada. Y quien quiera lea el himno nacional argentino de 1813, porque es emocionante ese himno. Esa letra, que la deberíamos leer siempre, es emocionante. Entonces, donde nace el pueblo argentino realmente, para ponerle su pecho a la violencia española, a la violencia colonial y a la violencia imperialista. Violencia que lógicamente iba a tener que garantizarse la independencia a través de un ejército. Ya no iba a ser una declaración, pero San Martín necesitaba esta declaración, y en esta declaración queda absolutamente claro que es para romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, los violentos vínculos. Por eso, Daniel, es muy importante entender que hace apenas 5 años atrás, el día del bicentenario, frente a la Casa de Tucumán, el presidente en aquel entonces, Mauricio Macri, que efectivamente debía desconocer absolutamente nuestra historia, que no tenía ningún compromiso con la independencia, que no tenía idea de por qué estos pueblos querían independizarse y querían gobernarse, le dijo al rey de España la angustia que habrán tenido
nuestros congresales al declarar la independencia. Es decir, ese ha sido presidente de la Argentina. Un Castelli, un Laprida lo hubiera pasado muy mal pero no tengas si absolutamente ninguna duda esta declaración, ¿no? Pero vos fíjate que 5 años después, hoy, en el día de hoy, él que fue presidente de la Nación, un 9 de julio, en lugar de estar acá, está en España. Y tristemente, un 8 de julio, ayer, de 2021, el canciller de Bolivia acusa al gobierno argentino porque en 2019, frente al golpe de Estado contra Evo Morales y asumiendo la presidencia Giannina Áñez, el gobierno argentino entrega armas para la represión al pueblo boliviano, represión por parte de un golpe de Estado. Sí, terrible. Y cuando el hombre lo dice, y a mí me empieza a llegar esta información y ya empieza a salir por todos los medios de comunicación, porque esto corrió como reguero de pólvora, yo tuve una actitud prudente, Daniel, porque me dijeron, ¿por qué no decís algo respecto a esto? Entonces yo dije, bueno, vamos a esperar porque él tiene tiempo para desmentir esto. Tenía tiempo para desmentir que esto no era cierto. Sin embargo, Mauricio Macri habló y dijo que pensaba hacer otras cosas cuando volviera a ser presidente. La verdad, yo a todo el pueblo argentino que creyó en Mauricio Macri, le digo reflexionen, porque no solo se trata de una personalidad reñida con la ética pública, de una persona muy vinculada a la corrupción, casi un fruto del árbol de la corrupción, y lo que digo, lo digo con seriedad, con aplomo, con conocimiento de causa, sino que además una persona que no tiene afinidad alguna con el sentido de construir una patria libre, independiente, soberana, con justicia social, con igualdad, en el marco de la libertad, del respeto de los derechos humanos y del cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional en todos y cada uno de sus artículos. De manera tal que creo que estamos prácticamente en el ocaso de la vida política de Mauricio Macri, y yo espero que quienes pudieron haber confiado en él hoy piensen en otras personas para seguir el camino. Este hombre no merece ni volver a ser presidente, ni volver a ser diputado, ni volver a ser jefe de gobierno, ni siquiera merece ya volver a ser presidente de Boca. Es un hombre que realmente nos causa vergüenza, y lo que ha hecho, lo que ha salido a luz en el día de ayer y que él no ha desmentido, ha mancillado el honor de los argentinos, porque los argentinos respetamos la autodeterminación de los pueblos, los argentinos respetamos la soberanía de nuestros hermanos, y jamás se nos ocurriría darle armas a un gobierno de facto, a un gobierno surgido de un golpe de Estado para que reprima a su pueblo. Eso realmente es de una inmoralidad inconmensurable. Seguimos, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, son las 18 horas 2 minutos, casi 3 minutos, ya vamos a estar hablando con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. El deporte para las personas con discapacidad, su efecto terapéutico y de desarrollo personal ante la concepción de la sociedad. ¿Estamos en contacto ya con ellos? Amigos, ¿están en el aire? Estamos experimentando nuevas tecnologías para la comunicación, y aunque es la era de la comunicación, no todo sale a la perfección, como ustedes comprenderán. Bueno, seguimos mientras ellos vamos a decir que ya el informe de coronavirus del día de hoy, se registraron, Daniel, 244 muertes y 14.518 nuevos casos, eso en las últimas 24 horas. Bueno, sí, pero son registros que ya sabemos que... Son registros del día viernes, ¿verdad? Del día viernes feriado.
Sí, es probable. De manera que vos pensás que en los próximos días esto puede incrementarse porque no se ha contabilizado una parte de... Siempre pasó así. Los días feriados, por eso se toman los registros semanales. Así es. Que son más fidedignos. Y sí. Bueno. De todas maneras es lo que queremos todos que vaya pasando, ¿no? Vamos a ver si... Sí, queremos que baje el número de fallecidos, que al día de hoy es de 98.148. Es decir, que estamos muy cerca de los 6 dígitos, de los 100.000, que inexorablemente vamos a llegar a esa cifra, porque aunque baje el ritmo, ya estamos prácticamente a 1.852 fallecidos de los 100.000. Realmente, bueno, hace rato que no tratamos el tema en profundidad para saber cómo estamos respecto de otros países, qué es lo que, cómo avanza el tema de la vacunación, cuál es el efecto de la vacunación en términos de caída o no del número de fallecidos, del número de internados, de la ocupación de camas, en fin, toda una cantidad de temas que hace un tiempo, después de la censura que dispuso YouTube sobre nuestro programa, no volvimos a tratar. Y la verdad es que tampoco queremos tratarlo con alguien que diga más de lo mismo, sino siempre queremos ver desde una perspectiva distinta, desde un lugar que no sea un relato del pensamiento único, porque el pensamiento único, como siempre decimos, no es pensamiento. Eso es un oxímoron. Creo que sí, ya estamos en contacto con nuestros amigos. Vamos a probar, les voy a dar las muy buenas tardes a Carlos Matos y Rodrigo Romera. Parece que... Esto es espectacular. Yo te estoy viendo, Mario, es mucho mejor que la otra forma. Bueno, yo no nos hemos trasladado a Morón. Claro. Están aquí en el Palomar, partido de Morón. En el Palomar. Sí, en el oeste del Gran Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. La verdad es que sí, se los escucha mejor, aunque 6 minutos más tarde, ¿verdad? De todas formas vamos a hablar con suma tranquilidad sobre la problemática que ustedes han elegido para hoy en términos de discapacidad que venimos tratando ya desde hace algunos meses. ¿Por qué no nos cuentan un poco este tema de la discapacidad en el deporte? Porque los que estamos por fuera, digamos, de la problemática, a veces nos llama la atención que hay personas con discapacidad que participan en olimpiadas con rendimientos físicos extraordinarios y en fin, pero de lo que se trata no es de los pocos que pueden llegar a una olimpiada, sino de la posibilidad de que todos participen de la vida deportiva. ¿Por qué no nos cuentan desde su mirada cómo tratan este asunto? Ese tema es clave, Mario, porque claramente diferenciamos cada vez que abordamos este tema con Rodrigo el deporte del deportivismo. Son dos cosas que necesitamos separar y trazar una línea divisoria para explicar en principio que nos gusta el deporte. Nosotros, hago esta aclaración, después se va a entender por qué, nos gusta el deporte. De hecho, hemos practicado deporte también, siendo personas con discapacidad, durante bastante tiempo. Y el deporte en la discapacidad de manera sistemática, hay que decir que se empezó a trabajar a nivel terapéutico después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos grandes guerras o de la guerra larga, como dice algún historiador, que lo define como una única guerra larga. Claro. Eran tantos los veteranos de guerra con mutilaciones, con problemas físicos, además de los psicológicos y psíquicos, que el deporte fue una manera también de trabajar la rehabilitación con un estímulo mucho mayor que la mera rehabilitación. Uh-huh. Había muchos veteranos de guerra
en los aliados que habían sido deportistas. Y bueno, ellos, por ejemplo, fueron los que, muchos basquetbolistas, los que organizaron los primeros equipos de básquet en silla de ruedas. Donde se trabajó mucho fue en Stoke Mandeville, Inglaterra. Ahí se hicieron los primeros juegos, hasta que se empezó a hablar también de Juegos Paralímpicos, ¿no? Que los Juegos Paralímpicos, estamos haciendo un salto grande, Mario, para comprimir esta historia. Los Juegos Paralímpicos se desarrollan también cada 4 años. La Olimpiada es el periodo de 4 años, es un periodo que viene de la época de la Grecia antigua. Y de la Grecia de Pericles, para ser más exactamente. En la Grecia antigua hay datos, pero no tantos. Y entonces, en esos Juegos Olímpicos, al finalizar, se empezaron a desarrollar los llamados Juegos Paralímpicos, que eran las competencias deportivas cada 4 años, en general tratando de usar los mismos escenarios o las mismas sedes. Así llegamos hoy justamente a lo que es el deporte también de alto rendimiento, ¿no? En el terreno de la discapacidad. Hay que contar, Carlos, Carlos, que ese proceso de cambio que se ha ido sucediendo de los Juegos Paralímpicos desde que inclusive en algún momento se hacían en otro lugar, que después se empezó a lograr que se utilizaran los mismos escenarios y que ahora se está logrando que se hagan en la misma fecha. Ahora se está logrando, creo que para las próximas Paralimpiadas se van a hacer en la misma fracción de tiempo, o sea, en la misma fecha. Gran parte de eso, de ese logro, fue de una persona argentina, marplatense, José Luis Campos, que falleció en el 2017, siendo presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Ah, mirá. Bien. Persona que trabajó durante toda su vida fuertemente por el deporte, adaptado primero y paralímpico después. Acá es importante señalar esto, Mario y Daniel, que en el año 92, en Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, se hizo una experiencia muy interesante, que fue una adaptación. Se empezó a manejar lo que hoy se llaman los criterios de accesibilidad universal en los distintos escenarios de los Juegos Olímpicos. Barcelona, así, a su vez, cuando se hicieron esas adaptaciones, ganó en caudal turístico dentro de Europa por haberse transformado en una ciudad muy accesible. Y ahí se desarrollaron los Juegos Paralímpicos. Ni bien terminaron los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, que, como decíamos, son los Juegos para personas con discapacidad. Pero acá hay algo que tanto José Luis Campos en su momento, Rodrigo y yo, acá desde Mar del Plata, y bueno, acá tenemos una gran atleta que es Beatriz Greco, que ganó 8 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Seúl. Una de las cosas que venimos a plantear es que la categoría paralímpica, y ojo, esto lo queremos explicar bien, Mario, para que no se interprete mal. No debería existir la categoría paralímpica. No estamos diciendo que la gente con discapacidad no haga deporte, sí, pero no como una categoría aparte. A ver, si un boxeador peso pesado boxea con otro peso pesado, no boxea con un pluma, es lógico que un atleta con una discapacidad X compita con otro atleta con esa misma discapacidad, una discapacidad análoga, ¿verdad? Por lo tanto, son categorías nada más. Son simples categorías. Claro. En la totalidad de los Juegos Olímpicos hay atletas que no tienen discapacidades y otros que sí las tienen, y tal como se agrupa por edades, por características, por perfiles, esto no deja de ser una agrupación por edades, por características y por perfiles. Por lo tanto, acá vemos claramente cómo hay una
barrera simbólica que hay que romper. Esto lo aclaramos porque cuando decimos no estamos de acuerdo con la categoría paralímpica, salen a veces las voces a decir no pueden ir contra el deporte No estamos yendo, al contrario. El espíritu olímpico es un espíritu de compartir. Recordemos que en los Juegos Olímpicos hasta se paraban las guerras. Eran momentos de negociación, eran momentos de encuentro, más allá de las idealizaciones que siempre la literatura y la poesía hacen mucho para eso, ¿verdad? Carlos, y contale también la situación que hablábamos fuera de micrófono de Beatriz Greco y los premios olímpicos. Claro, cuando este tema nosotros lo reflexionamos con mayor profundidad a partir del siguiente hecho. En el año 88, Beatriz Greco viene con 8 medallas de oro. Cuando se entregan los Olimpias de Oro, a Beatriz Greco le dieron una mención especial por haber sido atleta paralímpica. Pero la realidad que desde la década de los 50 Argentina no tenía medallas de oro. Y fíjense hasta qué punto que cuando hace poco vinieron las primeras medallas de oro olímpicas, no se acordaron que ya habían venido antes, en el 88, con Beatriz Greco. ¿Por qué? Porque en la cabeza está la idea paralímpica, claro, que no deja de ser una especie de segunda marca. Por eso decimos, no tiene que considerarse una categoría paralímpica, son categorías como tantas otras categorías, de la misma manera como que poníamos el ejemplo. Aclaro que a mí no me gusta el boxeo, pusimos este ejemplo simplemente a modo gráfico, sí, nada claro. Más. Hasta acá la parte de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Rodrigo, si te parece, nos metemos brevemente por ahí con la cuestión del deportivismo, que es algo que nos tenemos que cuidar justamente a quienes nos gusta el deporte, ¿no? Y lo practicamos. A ver, ¿qué es el deportivismo? Sí. Que es una palabra que no se usa. No se usa. No, porque tampoco está aceptado que haya un deportivismo. O sea, ¿cómo haces para plantearle a una persona que de alguna manera, y voy a ir a la parte que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Que establece que el deporte es bueno para la salud, lo cual no es discutible, claro. Pero que una persona con discapacidad no es que sería bueno que hiciera deporte, sino que tiene que hacer deporte, porque es persona con discapacidad. Entonces ahí nos encontramos con una cuestión médico-rehabilitatoria que establece que la persona con discapacidad termina no solamente haciendo deporte porque tiene que hacer para rehabilitarse, sino que también terminamos en esta cuestión de que una de las formas fáciles o facilistas de generar el desarrollo de la persona con discapacidad es en la medida en que hace deporte y compite. Bien, entonces, lamentablemente, por ejemplo, yo no sé en Buenos Aires, creo que también, pero en Mar del Plata, casi todos los premios que se le han dado a personas con discapacidad han sido a personas con discapacidad que han hecho deporte. Sobre el deporte. Y no sobre, si es un profesional exitoso, si logró otro tipo de desarrollo que las personas convencionales sí pueden desarrollar, pero que las personas con discapacidad se las limite a una cuestión deportiva. El problema es cuando el deportivismo congela. Entonces, se visibiliza mucho más fácil a quien hace un deporte y a su vez se invisibiliza a la persona con discapacidad que es un obrero o una obrera que tiene que enfrentar cuestiones de desigualdad dentro del trabajo, luchas que tengan que ver con el seguro de desempleo. Otro tipo de luchas quedan totalmente invisibilizadas y que forman parte también de la vida.
insisto, no estamos en contra del deporte, nosotros lo hemos hecho en su momento, y a su vez además nos ha ido muy bien. Bien. Pero ese es el punto a tener en cuenta, ¿no? Carlos, lo que ustedes dicen de una cierta discriminación al interior del mundo de las personas con discapacidad, me parece que es algo que ocurre también en el mundo de las personas sin discapacidad, porque efectivamente, si vos observás en la Argentina, cualquier deportista tiene más fama que un gran neurocirujano, salvo que ese neurocirujano esté, digamos, impulsado desde alguna empresa privada o cosa por el estilo. Un deportista tiene más fama que un científico, que un investigador, que un obrero de la construcción que hace las cosas muy bien. Me parece que no sienten que este tipo de discriminación es porque el deporte en sí se puede vender mucho mejor que cualquier otra actividad. En parte, pero es cierto lo que vos decís, Mario, pero se ve mucho más intensificado. Lógicamente no es difundido, pero se ve mucho más identificado en el colectivo de personas con discapacidad. Sí, lo que habría que aclarar acá, Rodrigo, es que en realidad esto no es que dentro del universo de la discapacidad es visto así, es desde afuera, desde afuera es que la sociedad prefiere la sociedad entre comillas normalizada, prefiere ver al disca exitoso deportista y no ver lo otro, lo subterráneo. No es una cosa que, digamos, ocurra dentro del colectivo de personas con discapacidad. De hecho, hay muchas personas que hacen deporte, que son conscientes de esto y dice, esto no puede ser. Pero la imagen social, porque como siempre decimos, nuestro colectivo es la sombra, somos la sombra, el espejo que mucha gente no quiere ver. Pero como decía Carl Gustav Jung, hasta que uno no asume su sombra, hasta que la sociedad no asuma su sombra, no puede ser mejor, no puede crecer, no puede ser más democrática, no puede ser más consistente y no puede ser más sólida. Y ese es el problema de la imagen. Y fíjate vos, Mario, que hay dos grandes grupos de deporte para personas con discapacidad. Uno es el terapéutico, ¿bien? El deporte terapéutico como rehabilitatorio y demás, y después automáticamente pasa al deporte competitivo. Y no existe casi el deporte para la persona con discapacidad por el mero ejercicio, por el mero placer, por el placer de hacer el deporte. Claro. Escúchame, vuelvo un paso atrás porque Miguel Pascuale me manda, dice, hay algunos discapacidades o discapacitados que le hicieron piernas especiales y los supuestos normales no pueden competir, son infinitamente más rápidos, o sea que entre todas las categorías, como en la educación, contemplar a los superdotados. Esto es cierto, porque hay personas a las cuales le han faltado las piernas y de pronto con piernas artificiales corren más rápido que con piernas naturales. El sudafricano, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llama este hombre que terminó yendo preso porque mató a la mujer? Sí, amputado. Exactamente, pero de todas maneras el tema es que no debería competir. Hay un problema en la cuestión de las categorías, Mario, porque una persona amputada con ese tipo de piernas debería competir con alguien en la misma situación. No con una persona convencional donde en este caso, porque creo que era un poco el contraejemplo lo que ponía Miguel, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se trata de siempre respetar las categorías, pero esto que vos marcaste, Mario, es fundamental porque tiene que ver con de qué manera desde el poder se muestra una imagen y se selecciona premiando esa imagen. Es decir, esta cuestión deportivista normalizada, también desde el poder se aplica a la discapacidad. Menos mal que dentro del colectivo nosotros no tenemos problema con la gente que hace deporte, al contrario, pero se tiende a resaltar hacia afuera
cuando se hacen menciones, se dan distinciones en los consejos deliberantes de las distintas municipalidades, que no está mal, no estamos en contra de eso. A los deportistas, resulta que hay mucha otra gente que está rompiendo barreras, que está trabajando profesionalmente o como idóneo en distintas áreas, está creando cosas y sin embargo siguen invisibilizados. Y también tenemos que dar vuelta a esa situación. Está bien. No nos olvidemos, nosotros siempre decimos acá en Mar del Plata que la persona, cualquier persona, pero la persona con discapacidad, ahora que se habla tanto de inclusión, nosotros antes hablábamos más de integración, siempre decimos que la persona con discapacidad está incluida, está integrada el día que cobra su primer sueldo. Así es. Claro. Está bueno eso, ¿no? Es decir, como las mujeres que también reclaman, dicen, bueno, el día que se dé la situación de igualdad donde se va a dar cuando la mujer por el mismo trabajo reciba el mismo sueldo. Exacto. Que todavía no lo han logrado, a pesar de que son mayoría y que ya tienen poder político, que han tenido presidenta, gobernadora, en fin, igual le cuesta. Bueno, esto es una lucha, lo importante es que la lucha la están dando y que ustedes están llevando la delantera en una cuestión que realmente yo creo que estaba muy poco considerada y que ustedes ayudan a que se vaya instalando en la agenda política cada día con mayor intensidad. Ahora, los clubes deportivos, los clubes, en fin, de fútbol, de básquet, el Quilmes ahí de Mar del Plata o el Independiente de Mar del Plata, o el Huracán de Mar del Plata, que tengo acá a Daniel de Abrantes, que es hincha de Huracán, yo de Independiente, y Eduardo Romanín es de hincha de Quilmes, todos clubes que están allí, o, en fin, es una ciudad con muchos clubes. ¿Realmente esos clubes atienden a las personas con discapacidad? ¿Tienen un lugar o efectivamente la discriminación se da al propio interior de los clubes deportivos? No, yo creo que no es una cuestión de... O sea, termina la situación de discriminación, pero no por una cuestión... no hay una política, y en eso nosotros tenemos la idea de trabajar también. No hay una política de generar conciencia de la accesibilidad y del deporte para todos, ¿bien? Los clubes son clubes porque dan edificaciones viejas que no tienen accesibilidad, y tampoco, ojo, hay una cuestión que tiene que ver, en todo el mundo se ha hecho, los gobiernos tienen que generar situaciones y facilitadoras para, desde el impositivo, desde de los créditos y demás, como para generar que estas instituciones puedan abrirse a este tipo de cosas. Más allá de que la institución en sí genere políticas para eso, también el Estado tiene que ayudarlos. Claro, en otros países pasa esto. Hay políticas aisladas, ¿no? O sea, antes era muy común los clubes deportivos de ahí para personas con discapacidad. Algunos clubes, por ejemplo, en lo que es fútbol para ciegos, que tenemos la selección argentina, los Murciélagos, que es una muy buena selección, realmente ha ganado numerosísimos campeonatos. Muchos jugadores empezaron jugando en instituciones de ahí para ciegos. Algunos ya son, por ejemplo, hay jugadores de clubes como River, hay algunos jugadores que son jugadores de clubes, pero son casos muy aislados. Como bien dice Rodrigo, no hay todavía una política fuerte de incentivar a los clubes a este tipo de cosas. Los clubes lo incorporan per se en algunos casos. Por ejemplo, acá en Mar del Plata, voy a citar un caso que no es deporte. Mi hermano y yo, los dos somos personas ciegas, practicamos Aikido, que es un arte marcial. Y lo hicimos en las instalaciones del Quilmes. El Quilmes adaptó inclusive el acceso al dojo y todo, y fue una experiencia muy buena, pero fue así un poco como se hacen las cosas en las ciudades donde nos conocemos, no digo todos, pero charlando entre amigos y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y contamos obviamente con la buena voluntad en aquel momento del personal y de quienes estaban. Estoy hablando de la década de los 90,
¿no? Pero lo que sí hay que establecer son políticas. Lamentablemente siguen habiendo clubes de deporte para personas con discapacidad y clubes para convencionales. Claro. Cuando la idea sería que los clubes directamente fueran para todos, ¿no? Yo quería hacer siempre... Daniel de Abrantes, la última pregunta. no va a ser una pregunta. Que te ponga en cámara, dijo. ¿Cómo estás? ¿Ahí me ves? No. Se te ve bárbaro, Daniel. Yo te estoy mirando. ¿Ahora? Ahora sí, yo te veo. Carlos no, pero no hay problema. Bueno, pero me imagina. Sí, totalmente. Siempre sí, cuento, creo que se las conté, una anécdota muy muy linda de un primo mío tiene una hijita que nació ciega y un día nos contaba de esas la maravilla del aprendizaje, que con 8 años la ve que va a la cocina, abre la heladera y la encuentra frente a la heladera con la puerta abierta y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Estoy mirando qué voy a comer, dice. Y la verdad que tenía una noción totalmente clara de lo que había dentro de la heladera. Claro, es que es una expresión, Daniel, es una expresión. Cuando nosotros también usamos la palabra mirar o después nos vemos, ¿no? Porque mirar también es una representación. Claro, había construido una una representación, como vos decís, de lo que estaba adentro de la heladera. Y bueno, ahí yo creo que también ustedes se imaginan a este viejo de barba que está acá con los auriculares, que soy yo. Lo que les quería proponer para la próxima o para cuando ustedes lo definan, un tema que me parece que es un tema muy importante donde el colectivo debería pronunciarse y que tiene que ver en la Argentina. Bueno, hoy estamos viviendo una epidemia de la que todos hablamos, pero hay otras epidemias y quizás una terrible es y digamos que tiene fuerte impacto porque hay una enorme responsabilidad política detrás de esta epidemia, es la de los accidentes de tránsito, ¿sí? Sí. Que dejan en la Argentina secuelas fenomenales y que generan discapacidades muy importantes y mucha gente que tiene que pasar por esa situación. Son las voces que tienen que reflexionar y también son el espejo que deberían generar acciones en la sociedad para atacar este tema de la accidentología en las rutas argentinas y en las calles, ¿no? Me parece que es un tema interesante para que ustedes nos den su opinión y tiene que ver con el mundo de las discapacidades y tiene que ver, cómo se ve, ¿no? Desde el que sufre un accidente, post-accidente, que cómo mira este tema, ¿no? Sí, es complejo el tema y lo vamos a abordar porque, mira, Mar del Plata, por lo menos hasta hace unos años, después de Lisboa, era la ciudad donde peor se manejaba en Occidente. Así que sobre eso acá en Mar del Plata tenemos la vivencia y la experiencia, sobre todo como vos decís, Daniel, para que la gente sea más respetuosa y a su vez porque esa anomia en la que se maneja el tránsito atenta y nos vuelve más vulnerables a las personas con discapacidad. Y acá nos vamos a meter en un tema, pero lo dejamos en todo caso para lo dejamos para la próxima. Decir el título. Claro, que es el diferenciar lo que es algo represivo de lo preventivo. Necesitamos que realmente las leyes de tránsito se cumplan y sean fuertes, porque manejar no es un derecho, es un privilegio. Y eso es fundamental tenerlo claro. Sí, otra cosa muy importante que tiene que ver con eso es el tema de las políticas para generar un sistema de tránsito más seguro, ¿no? De vuelta, la seguridad tiene mucho que ver con la discapacidad
bien, o con la inseguridad con la discapacidad. Digo, en la medida en que se hagan cosas como por ejemplo acá en Mar del Plata no tenés ningún tipo de autopista. Claro, las rotondas no tenés forma de cruzar una rotonda para el peatón. Sí, las rutas atestadas de camiones que han multiplicado. Acá en estos micrófonos tenemos cotidianamente al ingeniero Lasca, que nos habla de toda la cuestión vial y bueno, a partir de las charlas con él hemos avanzado mucho en el conocimiento de la enorme accidentología que tiene Argentina, que está entre los primeros países del mundo, ¿no? Paso esto de 30 segundos, sí, y dejamos para pendientes, si ustedes quieren, cierran. Dale. Claro, la cuestión es eso, lo que están diciendo es, son categorías, esto es una muestra de categorías, no solo la categoría para un lado, categoría para el otro, no tiene por qué sacarlo de los Juegos Olímpicos paralelos, hacer otra cosa, no hay discriminación, tiene que ser los mismos Juegos Olímpicos y manejar las categorías, si es como los boxeadores, si el tipo tiene 200 kilos, bueno, o tiene 2-3 metros de alto, no puede competir con uno de 70 centímetros, qué sé yo, bueno, y eso no es otro Juego Olímpico, son categorías. Bueno, muy bien, muy bien, muy simpático porque no hay nadie que mida 3 metros ni que mida 70 centímetros. Bueno, pero bien, dijo, en realidad está diciendo lo mismo que planteaba Carlos. Sí, exactamente lo mismo, reafirmando entonces un concepto para que nadie sea discriminado por una discapacidad. Le mandamos un fuerte abrazo y volvemos a hablar el viernes de la semana próxima. Nos encontramos el próximo viernes, Mario. Daniel, un abrazo. Bueno, un abrazo. Contentísimos que mejoramos la comunicación. Sí, buenísima. Excelente. Abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre este tema de la discapacidad, que no tiene espacio en los medios de comunicación, porque no sé si por ahí es vendedor, no es vendedor. A nosotros no nos importa si es vendedor o no es vendedor. Nosotros nos planteamos si es justo o no es justo, y creemos que es justo. Claro, y es un tema que nos importa. Así es, y algún día cuando el tema se trate, alguien va a ir, cuando se trate en el Congreso, en fin, además de toda la gente que está y que sabe, va a ir a la Brújula en la Luna, el canal de YouTube, y va a recopilar todas las intervenciones de Carlos Matos y Rodrigo Romera, y la verdad la cantidad de elementos que han aportado van a ser a la necesidad de una nueva sociedad. Es muy lindo porque, Daniel, algunos han dicho, creo que han confundido, algunos futuristas han confundido términos. Una cosa es el trabajo, ¿verdad? Y otra cosa es el empleo. No hay ninguna duda que el empleo marcha a disminuir por la tecnificación. Bueno, España acaba de hacer España o Italia, no recuerdo, creo que España fue. La reducción de un día de la jornada laboral se cumplió en 3 años de la prueba piloto y fue todo un éxito. Se aumentó la productividad. Bueno, es decir, que lo que va a disminuir es el empleo en grandes organizaciones. Las grandes fábricas del pasado ya no existirán porque la robótica reemplaza la mano de obra. La inteligencia artificial va desplazando buena parte de personas que tenían un empleo. Y esto es rigurosamente así, ¿verdad? Pero eso es restringir la capacidad de trabajo de las personas simplemente al empleo. Por fuera del empleo, todos nosotros tenemos una enorme capacidad de trabajo, que es la capacidad de trabajo que hacemos por placer, por goce, que hacemos por necesidad familiar, por obligación familiar, que hacemos para realizarnos como persona. Y la cantidad de trabajo es infinita, porque el trabajo es una invención de los seres humanos y las invenciones van al infinito. Nunca va a faltar trabajo. Lo que puede faltar es empleo en el mundo de la industria, empleo en el mundo de la agricultura, empleo en el mundo de los servicios, porque todo eso puede ser que vaya perdiendo empleo, pero lo que nunca va a faltar es trabajo. Y para que todos vivan, lo que hay que hacer es, ya en el siglo XXI, en pleno proceso de revolución tecnológica, implementar un ingreso básico universal, que no sé por qué, en el marco de la pandemia, el gobierno
de la Argentina y otros gobiernos no lo implementaron porque hubiera sido un salto magnífico al futuro y a la felicidad y realización de las personas. Ya estamos en contacto con nuestra amiga Laura Deriu. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ahí? Bien, bien. Alguien que pone un poco de paz a esta locura de este programa. Yo te traigo más locura. Sobre todo para los compañeros de Mar del Plata. Así es. Y los puede llegar a afectar especialmente a él y a toda la ciudad y el turismo y todo lo que implica y representa Mar del Plata, ¿no? Contanos un poquito, porque se ha hablado y muchos oyentes todavía no saben muy bien qué es esto de la exploración sísmica en el mar argentino. Bueno, esto tiene que ver con, justamente sale a la luz porque hubo una audiencia pública que convocó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde participaron más de 500.000 de personas en un 99% en contra. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que esto implica y por todas las consecuencias que puede llegar a tener un mundo que apuesta justamente a otra cosa, no a eso, y que además firma compromisos para otras cosas y no para ese tipo de producción o explotación. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, son estos permisos para exploración. ¿Qué es la exploración sísmica? Un poco tenemos que, a grandes rasgos, ¿qué viene a hacer eso? Bueno, eso es buscar petróleo o buscar gas en el mar, en este caso sería el mar argentino, pero a través de métodos de inyección, algo así como bombardeo con aire comprimido, pero imagínate esto a una presión impresionante, con ruidos que se equiparan a un cohete, un cohete espacial, a los ruidos que genera un cohete cuando va a la estratosfera o a la luna, así que imagínate. Y en cuanto a ruido, en cuanto a explosiones, después de las nucleares están estas, así que imagínate lo que eso implica en el lecho marino, donde hay barcos que justamente van a la par de este sistema con sensores, justamente para tratar a través de este mecanismo de bombardeo con caños de aire al lecho marino, encontrar lugares que puedan ser explorables o, más que todo explorables, explotables, donde haya gas y petróleo. Bueno, esta metodología obviamente es de una altísima tecnología, pero es de un altísimo impacto. En sí la tecnología misma, ¿en qué impacta? Bueno, impacta justamente en todo lo que es la fauna marina, porque esto a lo que es la fauna tan rica del mar argentino la puede hacer, digamos, desaparecer a través de lesiones irreversibles, pérdidas de audición, pérdidas del sentido que tienen los animales de orientación, sobre todo los mamíferos marinos, pensamos en orcas, ballenas, delfines, lobos marinos, y también a los peces. Esto afecta terriblemente a la fauna, pero después viene lo otro, o sea, lo otro es la explotación propiamente dicha y la extracción de petróleo del lecho marino. Bueno, ahí viene otro problema. ¿Por qué? Por todo lo que ya sabemos y está absolutamente documentado, que tiene que ver con los derrames de petróleo. Así es. Los derrames de petróleo que ya sabemos, hemos visto, mira, uno de los más grandes fue el que se produjo en la costa del Golfo de México, que hay una película, inclusive la dieron hace poco en televisión y la volví a ver por segunda vez, en donde queda, bueno, un grupo de personas quedan atrapados en esa plataforma y finalmente mueren. Muchos mueren y otros, bueno, se produce una explosión terrible. Es una película norteamericana. Eso fue en el 2010 en el Golfo de México. Pero justamente estos accidentes, digámosle, entre comillas, se producen con cierta frecuencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio a través de la Universidad del Centro. La Universidad del Centro es la Universidad de Tandil, para ubicarnos un poquito, para evaluar las probabilidades que había en cuanto a que se produjeran derrames de petróleo en esas plataformas marítimas, que es el segundo paso después de la exploración sísmica. Donde hay petróleo o gas, ahí se instalan. Sí, claro. Ese estudio dio, a través de una serie de cálculos que yo estuve leyendo el estudio que presentó la universidad, es muy complicado porque obviamente utilizan unas especies de tablas, utilizan unas fórmulas específicas para evaluar la posibilidad, la probabilidad de que se produzca un derrame.
aplican una serie, ya te digo, de tablas y de terminologías muy técnicas y de fórmulas, y llegaron a la conclusión en la Universidad del Centro que existe un 100% de posibilidad de que se produzcan derrames de grandes cantidades de petróleo. Un 100%. O sea, se va a producir derrame de petróleo en el mar, claro, inexorablemente. Inexorablemente. ¿Y cómo afecta esto a la costa? Bueno, pensemos en derrames de petróleo en toda la costa atlántica, de Mar del Plata hacia el sur, o puede ser también Madryn, porque lo que Macri oportunamente otorgó, digamos, en cuanto a permisos, porque los primeros permisos los dio Macri entre el 2017 y el 2019, es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y hasta el 2025, vos fíjate cómo hipotecan el futuro sin dejar que los jóvenes, que van a ser los más perjudicados, o las generaciones futuras puedan decidir. Dan concesiones a 20 años, a 10 años, a lo que sea, sin importarle las consecuencias y sin siquiera ver en ese momento, cuando Macri da los primeros permisos, un estudio de impacto ambiental, que es lo fundamental, y que muchas veces, irrisoriamente, ¿no?, los presentan las propias empresas, los estudios de impacto. Así que, ¿qué podemos creer que puede salir algo bueno, no? Sí, el estudio de impacto ambiental en el mar realmente es muy difícil, porque el mar además puede ser imprevisible en sus movimientos. No entiendo bien cómo se puede saber con precisión la potencia de una ola, los movimientos de las corrientes submarinas, la posibilidad de rotura de un caño, de de una soldadura, de lo que fuera. La verdad es que el impacto ambiental en continente firme, en tierra firme, da la impresión de que, bueno, mal o bien se puede hacer, pero la verdad es que en el mar yo creo que es de un altísimo grado de irresponsabilidad ambiental hacer estos experimentos, y además, efectivamente, ¿quién comprobó que los estudios de impacto ambiental hayan tenido resultados satisfactorios? Sí, y además de todo eso, existe una ley que es la Ley General del Ambiente 25675, que establece el principio precautorio. Precautorio, claro. Y dice concretamente, cuando haya peligro, eso lo leo textual, de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para cumplir o para impedir, mejor dicho, la degradación del ambiente. Bueno, en este caso no hay ausencia de información. Acabo de decir que la Universidad del Centro ha demostrado la probabilidad que existe de que se produzcan derrames. Y tampoco hay ausencia de certezas. Entonces, por el daño que esto provoca, no solo al ambiente, sino a la fauna. O sea, en este caso, ni siquiera tendría que ser por este motivo, por ausencia de información o de certeza, porque ambas están. Y esto está probado, porque el estudio de la Universidad del Centro toma estas explotaciones petroleras del año 1964 a la fecha, y en base a los accidentes y en base a los volúmenes que se han manejado y los derrames que se han producido, y aplicando una fórmula, ya te vuelvo a repetir, que es muy técnica, llega a esa conclusión. Entonces, ¿qué más se necesita? Y yo creo que lo que se necesita es dignidad y se necesita autoridad para decir esto no se hace. Lo que pasa es que los contratos, si están firmados, los estados sienten grandes presiones. Argentina es un país endeudado que necesita del visto bueno de todo el mundo. Nuestra dirigencia política no ha denunciado nunca el endeudamiento. Entonces, claro, de la misma manera que tenemos una parte de nuestro mar ocupado por el Reino Unido, las Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, 1.640.000 kilómetros cuadrados ocupados, y su proyección antártica también. Y los gobiernos aparecen como tibios frente a un Reino Unido que avanza y avanza. También te avanzan las petroleras. Es decir, estamos realmente en un estado de indefensión muy grande y de falta de ejercicio de la soberanía, nada menos que lo estamos señalando un 9 de julio, ¿no?
Sí, justamente el 9 de julio, pero además Argentina como país ha suscrito, ha ratificado el Acuerdo de París y ha firmado y ha aprobado una ley en septiembre del 2016 ratificando y adhiriendo a ese acuerdo, y todo esto va en contra al compromiso asumido, porque todo este tipo de explotación, ya sea el shale gas, o sea, el gas obtenido a través del fracking, de la fractura hidráulica, este tipo de explotación sísmica marina, todo eso, además de generar impacto, va a producir gases de efecto invernadero, o sea, combustibles fósiles. O sea que firma una cosa, pero hace otra. El 80% de la matriz nuestra energética es a combustible fósil. Y el 5% del presupuesto, esto medido creo que en el 2019 o 20, se destina al subsidio de los combustibles fósiles. Y el 25% de lo recaudado, además, por el impuesto a las grandes riquezas, está destinado a promover vaca muerta, es decir, a las petroleras directamente. También, exactamente. Por eso es como que esto es una cosa de locos, porque afirmamos una cosa, nos comprometemos una cosa, pero hacemos todo lo contrario. Bueno, es un detalle también decir que esta empresa es una empresa noruega. Nosotros hablamos de Noruega, ¿te acordás? Que Noruega, sí, claro, hacia adentro, sustentable y sostenible 100%, incluso su matriz energética, pero hacia afuera viene con esta empresa que se llama Equinor, que ingresó en Argentina en el 2017 y que además tiene licencias para explorar y tiene convenios firmados con YPF, inclusive, en distintas proporciones de participación, en Vaca Muerta. O sea, van a Vaca Muerta, van al mar, estas licencias fueron otorgadas, ya están los acuerdos firmados con YPF y con algunas petroleras neuquinas. O sea, los noruegos muy lindos hacia adentro, pero hacia afuera... Hacia afuera es terrible. ¿Y sabes algo de la ecuación económica? Porque también la explotación en mar es más cara que la explotación de un yacimiento tradicional. Porque lógicamente tenés que desplegar una plataforma, esa plataforma tiene que tener una sustentabilidad flotante en el mar. Recordemos que la Argentina tenía una plataforma, la General Mosconi, y alguien se la robó y desapareció. Recordémoslo porque la corrupción justifica muchas de estas cosas que pasan en la Argentina, pero ¿se sabe sobre la ecuación económica de estas explotaciones? Sí. Bueno, hay especialistas que están diciendo que esto es un pésimo negocio, que la única manera de sostenerlo es a través de subsidios, porque sale más caro sacar el gas, más todo lo que viene después, los transportes, los gasoductos, bueno, todo eso es muchísimo más caro que lo que va a valer, lo que vale de hecho hoy el petróleo, el barril. O sea, es un costo enorme que no se puede sostener si no es a través de 10.000 millones de dólares que llegó a ese monto de subsidios a este tipo de producción. O sea, que en lugar de estar tratando de aumentar la matriz sostenible e invertir ese dinero en otro tipo de generación, no, es como que estamos poniendo el dinero en un saco roto, porque si no es a través de subsidios, no es rentable. O sea, la ecuación no cierra por ningún lado. Por eso es de loco lo que está pasando, realmente. Sí. Los subsidios bajaron durante el macrismo, un poco, igual siguieron, y ahora volvieron otra vez a subir con este gobierno. Qué bárbaro. Pero bueno, pero por eso, no, si bien esta empresa también, fíjate que pone los huevitos en todas las canastitas, porque también tiene inversiones en San Juan en producción de energía sostenible, o sea, eólica en ese caso, creo que es eólica o solar, no me acuerdo, la empresa esta Equinor. Pero quiero decir que también están posibilitados de desarrollar lo que desarrollan internamente dentro de Noruega. Pero claro, acá, te imaginas, es muy fácil venir, si vos tenés un subsidio, te sale todo redondo. Sí, la transición de las energías fósiles a las energías renovables es una transición que no es del todo sencilla, justamente por lo que vos decías, la inmensa mayoría de la energía que se produce en la Argentina proviene de fuentes hidrocarburíferas. Claro. Entonces, ahora, lo cierto es que en algún momento hay que iniciar la transición, en algún momento hay que dejar
de sacar con forceps, porque esto es un parto con forceps, sacar esos hidrocarburos del fondo del mar, que además tienen no solo costos económicos, sino que tienen costos energéticos superiores. Es decir, porque uno, para movilizar el petróleo o el gas de un yacimiento a superficie, trasladarlo hasta el lugar donde se va a procesar, se va a industrializar, trasladarlo de allí, de esa industria, al lugar donde se va a comercializar, ponerlo a disposición del público finalmente, sea en la cocina o sea en el tanque de nafta de un coche, todo eso es un consumo energético, a veces muy equivalente a la producción final energética. Entonces realmente me parece que estamos yendo por el camino absolutamente equivocado, tanto sea desde lo ambiental, desde lo económico y hasta desde lo energético, estamos yendo por un camino equivocado. Seguro, y además nos hemos comprometido a bajar las emisiones y con esto las estamos duplicando, porque además hemos firmado al 2030 la mitad, al 2050 cero, o sea, en lo que hace a generación de emisiones de gases de efecto invernadero, combustibles fósiles, y lo estamos duplicando, o sea, por eso digo que tiene un gran contrasentido de firmar un acuerdo y hacer lo contrario, apostar a lo contrario. Es un tema complejo, pero de todas maneras no hay muchos indicios con esto de que se quiera ir hacia el lado de las renovables, ¿no? Pocos indicios de la voluntad política de nuestra dirigencia. Laura, te agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Una cosita cortita. Sí, cómo no. 30 segundos, porque recién estaba mirando algo y me pareció extraordinario. 105 años se cumplen de la confitería El Molino. Cumplió 105 años, se restauró completamente, ya se abrió, inclusive se pusieron a trabajar los molinos, y hay una parte de la restauración, toda la parte de hierro y demás, que la hizo el astillero Río Santiago. Ah, mira qué bueno. Fíjate vos. Bueno, ahí han trabajado arqueólogos, arquitectos, historiadores, bueno, cientos de personas, y han hecho una restauración que realmente vale la pena ver el video y vale la pena ver lo que había y lo que hay ahí adentro, que hasta han rescatado botellas antiguas, bueno, moldes para tortas, bueno, cosas antiquísimas, de un lugar que por suerte puede ser también visitado. Yo creo que lo visité en la década, no me acuerdo si del 80 o del 90, antes que cerrara. En un lugar bellísimo y que es un patrimonio de todos, ¿no? Así es, que hace la cultura argentina. Te mandamos un beso. Gracias, Mario, nos vemos. Nos vemos y nosotros nos despedimos, Nos despedimos hoy, los dejamos aquí en Radio La Luna con Independiente Rey de Copa, a cargo de Oscar Algañarás. Y nosotros con La Brújula nos volvemos a encontrar el lunes a las 12 horas aquí en Radio La Luna AM 1140. Que pasen un hermoso fin de semana. Chau, hasta el lunes. Hasta el lunes.